Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, teorías y análisis profundo de nuestras parejas de ficción favoritas. Estoy aquí hoy para hablarles sobre un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que vi esas fotos, íntimas, digamos, de la boda de Demet y Can. Sí, hablamos de esa boda. Esa donde pensábamos que todo era felicidad y confetti, pero que, como suele pasar en el mundo de las telenovelas, escondía más secretos que el arca perdida. Hoy vamos a sumergirnos en la posible traición que sugieren ciertas pistas. Específicamente vamos a diseccionar el infame collar de Can. ¿Recuerdan? Ese accesorio aparentemente inofensivo que, según algunas teorías que he estado leyendo, podría ser la clave para desentrañar un amor prohibido, un secreto que amenaza con destruir la aparente felicidad conyugal de nuestra pareja protagonista. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis de fotogramas y mucha imaginación. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que le den like a este vídeo si les gusta el chisme jugoso, que se suscriban al canal si quieren estar al día con todos nuestros análisis y teorías, y que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, hablemos de la boda. Un evento que prometía ser un cuento de hadas, la culminación de un amor que superó obstáculos, intrigas y hasta amnesias. Pero, ¿realmente fue así? Las fotos oficiales, claro, nos muestran una pareja radiante sonriendo y enamorada. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista secundario, el collar de Can. Para aquellos que no lo recuerden, Can lució un collar bastante particular ese día. No era una simple cadena de oro o plata, no. Era un collar con un dije, un pequeño símbolo que al principio, nadie le prestó atención. Algunos pensaron que era un regalo de Demet, un detalle romántico. Otros lo ignoraron por completo, asumiendo que era un accesorio más. Pero, y aquí viene lo interesante, algunas personas con ojos de águila notaron algo extraño. El dije del collar, al parecer, no era un símbolo cualquiera. Algunas teorías apuntan a que se trataba de un amuleto tradicional con un significado muy específico, la fertilidad y la pasión desenfrenada. Ahora, uno podría pensar que esto es simplemente una coincidencia, un accesorio de moda sin mayor importancia. Pero, ¿qué pasa si les digo que ese mismo amuleto ha sido visto antes, no en Can, sino en otra persona cercana a la pareja? Sí, damas y caballeros, estoy hablando de esa amiga entrañable, esa confidente, esa persona que siempre estuvo ahí para apoyar a Demet y a Can. ¿Recuerdan esa escena en la que está ayudando a Demet a elegir su vestido de novia? Pues ahí está. No visible directamente pero reflejado en el espejo del vestidor, un brillo fugaz que parece ser el mismo dije del collar. Sé lo que están pensando, es una locura, estás exagerando, es solo una coincidencia. Pero, ¿realmente lo es? ¿Qué probabilidad hay de que dos personas cercanas, y en el mismo círculo social, usen exactamente el mismo amuleto, un amuleto con un significado tan específico, en momentos tan cruciales? Las coincidencias existen, claro, pero a veces son demasiado convenientes para ser reales. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué sabemos de la relación entre Can y? Oficialmente son amigos confidentes. Pero, ¿podría haber algo más? Si retrocedemos en la historia, podemos encontrar algunos momentos sospechosos. Miradas que duran un segundo de más, sonrisas cómplices, conversaciones en voz baja que se interrumpen abruptamente cuando Demet se acerca. Pequeños detalles que individualmente no significan nada, pero que en conjunto pintan un cuadro diferente. Recuerden esa vez que Can y fueron a solos sin Demet. La excusa fue un asunto de negocios, algo sin importancia. Pero, ¿y si ese viaje fue en realidad una excusa para pasar tiempo a solas, para alimentar una pasión secreta? Las fotos que salieron a la luz de ese viaje, tomadas por paparazzi, mostraban a Kania caminando muy cerca, riendo y conversando animadamente. Nada comprometedor, pero sí lo suficientemente cercano como para levantar sospechas. Y hablando de esas fotos, un paparazzi anónimo nos contactó hace poco, afirmando que borró accidentalmente unas fotos aún más comprometedoras de ese viaje. ¿Qué tan comprometedoras? No lo sabemos, pero el hecho de que las borrara accidentalmente nos hace pensar. Y no olvidemos esa escena en la que consuela a Can después de una discusión con Demet.
Un abrazo que dura demasiado, una mirada de comprensión que parece decir, yo te entiendo mejor que ella. ¿Acaso esa no es la receta perfecta para un romance prohibido? Es casi un cliché en las telenovelas, ¿no les parece? La mejor amiga, siempre ahí para recoger los pedazos del corazón roto del protagonista, terminando inevitablemente enamorada de él. Claro, todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en pistas sutiles y análisis exhaustivos. No tenemos pruebas concretas de que Kan y tengan una relación amorosa. Pero la presencia del mismo amuleto en ambos, la cercanía sospechosa, los momentos a solas, todo apunta a una posibilidad que no podemos ignorar. Pensemos en la simbología, Kan, usando un amuleto de fertilidad y pasión asterisco en su boda asterisco. Es casi una declaración, ¿no les parece? Como si en el fondo supiera que algo no estaba bien, que su verdadero deseo estaba en otro lugar. Podría ser que Kan, en el día de su boda, estuviera usando un símbolo de su amor secreto por otra mujer. Podría ser que la felicidad que mostraba en las fotos fuera solo una fachada, una forma de ocultar la culpa y el remordimiento. ¿Y qué pasaría si Demet descubriera la verdad? ¿Podría su amor sobrevivir a una traición de tal magnitud? Y más importante aún, ¿cómo reaccionarían los fans? Sería un escándalo de proporciones épicas. Estas son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza. Pero son preguntas que nos hacen pensar, que nos invitan a cuestionar la perfección aparente de las relaciones y a explorar las complejidades del amor y la pasión. Y no olvidemos el factor telenovela, los guionistas adoran el drama, las vueltas de tuerca inesperadas. Este triángulo amoroso potencial sería oro puro para ellos. El collar de Kan, en definitiva, se ha convertido en mucho más que un simple accesorio. Es un símbolo de la duda, de la incertidumbre, de la posibilidad de que detrás de la felicidad se esconda un secreto oscuro y perturbador. Es un MacGuffin, si me permiten la comparación cinematográfica, un objeto aparentemente insignificante que desencadena una serie de eventos dramáticos. Y hablando de secretos oscuros, no olvidemos la otra teoría que circula por Internet, la que sugiere que el collar no es un símbolo de amor, sino de protección. Protección contra algo o alguien. Algunos sugieren que Kan lo usa para protegerse de una antigua maldición familiar, otros que es un amuleto contra el mal de ojo. Esta teoría, aunque menos romántica, también tiene su atractivo. ¿Podría ser que la boda de Kan y Demet estuviera rodeada de energías negativas, de envidia y resentimiento? ¿Podría ser que Kan sintiera la necesidad de protegerse a sí mismo y a su relación de fuerzas oscuras? Recuerden que en la cultura de algunos países, las bodas son vistas como un momento de particular vulnerabilidad, un imán para las malas vibras. Si esta teoría es cierta, entonces el collar no revela un secreto amoroso, sino un miedo profundo, una vulnerabilidad que Kan no quiere mostrar al mundo. Un miedo a perder lo que ama, a que la felicidad se le escape de las manos. Podría ser una señal de inseguridad, de una lucha interna por mantener la relación a flote. Tal vez Kan, a pesar de la fachada de hombre seguro y exitoso, tiene dudas sobre su capacidad para hacer feliz a Demet. Pero vayamos aún más allá. ¿Qué pasa si el collar no es ni un símbolo de amor prohibido ni un amuleto de protección, sino asterisco ambas cosas asterisco? ¿Qué tal si Kan está secretamente enamorado de, pero también teme las consecuencias de esa atracción? En este escenario, el collar sería un recordatorio constante de su dilema, una representación tangible de la lucha entre el deseo y la responsabilidad. Un lado del amuleto representaría la pasión prohibida, el otro, la necesidad de proteger su matrimonio de las fuerzas que amenazan con destruirlo. Es una teoría un poco rebuscada, lo admito, pero en el mundo de las telenovelas todo es posible. Además, no olvidemos que las joyas a menudo tienen historias detrás. ¿De dónde sacó Kan ese collar? ¿Se lo regaló alguien? ¿Lo heredó de un familiar? Si pudiéramos rastrear el origen del amuleto, tal vez encontraríamos la clave para resolver este misterio. ¿Y si, por ejemplo, el collar perteneció a la abuela de, y Kan lo obtuvo a través de ella? Eso añadiría otra capa de complejidad a la relación entre ellos. En fin, sea cual sea la verdad, el collar de Kan ha generado un debate apasionante y nos ha dado mucho de qué hablar. Y eso, al final, es lo que importa. Nos encanta especular, analizar y teorizar sobre nuestras parejas favoritas, y el collar de Kan ha sido el catalizador perfecto para desatar nuestra imaginación.
Es como un rompecabezas gigante con cada pista y cada teoría siendo una pieza que intentamos encajar. Ahora, para redondear, hemos explorado dos teorías principales. La primera, más escandalosa, sugiere que el collar de Khan revela un amor secreto basándonos en la aparición del mismo amuleto y en momentos sospechosos entre ellos. La segunda, más mística, propone que el collar es un amuleto de protección contra energías negativas. Pero también hemos explorado la posibilidad de que el collar represente ambas cosas, o incluso que tenga un origen oculto que aún desconocemos. Ambas teorías son intrigantes y nos invitan a cuestionar la realidad que se nos presenta. Y por supuesto ustedes, los fans, seguramente tienen sus propias teorías. No duden en compartirlas en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y teorías con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan ustedes, ¿cuál de las dos teorías les parece más plausible? ¿Creen que el collar de Khan esconde un secreto amoroso o simplemente un miedo profundo? ¿O tienen alguna otra teoría en mente? Quiero saberlo todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja, y suscribirse al canal si quieren estar al día con todos nuestros análisis y teorías. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos y las intrigas del mundo de las telenovelas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera o tal vez está en el dije del collar. Nos vemos.